Para ser honesto, ustedes saben que no soy muy fan de traer a colación asuntos ocurridos en otras regiones o incluso en otros idiomas. Sin embargo, el caso del que hablaremos el día de hoy trascendió la barrera del lenguaje y se convirtió en algo ciertamente mediático. Lo suficiente para que incluso yo me enterara por Twitter y llegara a publicar algo al respecto. Sin embargo, considero que el tema es mucho más grande que únicamente la especie de funa que dio origen a la discusión. Lo verdaderamente importante es analizar una encrucijada a la que tristemente no son pocas las parejas que deben enfrentarse y sobre la cual deben de tomar una decisión. La pregunta es sencilla de formular, pero extremadamente difícil de responder. ¿Abortarías a tu hijo si tuviera síndrome de Down? Bien, este tema en realidad no es nuevo. El síndrome de Down no surgió ayer. Se trata de una alteración genética causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, o se está traslocando sobre otro cromosoma, o también que solo sean algunas células las que tengan ese cromosoma de más. Porque sí, aunque no lo creas, no existe un solo tipo de síndrome de Down. Ahora, esto puede provocar que la persona nazca con una serie de características físicas y médicas que pueden variar considerablemente de individuo a individuo. Entre las más comunes encontramos rasgos faciales como los siguientes: cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada, rasgados hacia arriba, lengua que tiende a salirse de la boca, así como en otros casos cuello corto, orejas, manos y pies pequeños, un solo pliegue palmar, dedos meñiques pequeños, tono muscular débil o articulaciones flojas, o estatura más baja de la promedio. Y seamos realistas, lo físico es lo de menos, pues mentalmente las personas con síndrome de Down suelen tener dificultades del desarrollo, como por ejemplo ser más lentos para aprender a hablar que otros niños, y en el tema de la salud pueden tener problemas médicos como defectos cardíacos congénitos, pérdida auditiva o apnea obstructiva del sueño, entre los que se agreguen. Es decir, no estamos hablando únicamente de una alteración genética aislada, sino de una condición que puede venir acompañada de múltiples desafíos para el menor y para quienes estarán a cargo de su cuidado. Ahora, ¿por qué este tema volvió a estar en boca de todos? Resulta que un creador de contenido llamado Jesse Ridgway, originario de Pensilvania, Estados Unidos, y que cuenta con más de 4 millones de suscriptores, se vio envuelto en una enorme polémica tras anunciar que él y su esposa habían tomado la difícil decisión de interrumpir su embarazo después de recibir la noticia de que existía una probabilidad muy elevada de que su hijo desarrollara síndrome de Down. Como ocurre con prácticamente cualquier tema en internet, las antorchas no tardaron en prenderse. Por un lado, quienes aseguraban que Jesse es un monstruo sin corazón, y por el otro, quienes consideran que tomó una decisión responsable y digna de respeto. Sin embargo, considero que analizar este caso es importante porque estoy convencido de que hay muchas cosas que podemos rescatar de los acontecimientos que este creador de contenido junto con su pareja han tenido que enfrentar durante estos últimos días. Y eso nos lleva al primer punto. Antes de la noticia. Mucha gente se lanzó contra Jesse y Ashley asegurando que no querían al niño o que incluso estaban monetizando con lo que algunos llamaron, y cito textualmente, su asesinato. Y bueno, por lo menos yo soy partidario de que, si bien lo más recomendable es no tener una vida tan pública, cada quien es libre de compartirla o no con el mundo. Ahora, algo muy importante, Twitter paga una mierda, así que poder monetizar definitivamente no es eso. Considero que la razón es mucho más profunda. Verán, el 29 de marzo, Jesse y Ashley Ridgway anunciaron emocionados la llegada del bebé Ridgway, y creo que muchas personas no están comprendiendo la magnitud emocional que esto representa para una pareja. Estamos hablando de dos personas sin mayores problemas aparentes que buscan dar un paso importante dentro de su matrimonio y que fruto de ese amor naciera su primer hijo. Y la historia no termina ahí. Al chile me parte el corazón volver a revisar las publicaciones antiguas y ver cómo se fue desarrollando toda la historia. El 8 de abril, Jesse comparte emocionado los primeros ultrasonidos de su hijo en el vientre de Ashley. Ya estaban preparando una revelación de género y hacían partícipe a su audiencia de esos momentos. Repito, es doloroso verlo porque no estamos viendo a alguien que no quiere ser padre. Estás viendo a dos individuos completamente ilusionados con la llegada de su hijo, llenos de expectativas, de miedos, de emociones encontradas, a una pareja que estaba comenzando una nueva etapa de su vida juntos. Nada de eso te habla de alguien que no quisiera tener un hijo. Te habla de alguien al que la emoción apenas le cabía en el pecho y que decidió compartirla con las personas que lo han acompañado durante años, porque al final sus seguidores también forman parte de su trabajo y en cierta medida de su vida. Sin embargo, justo cuando estaban por realizar la revelación de género, ocurrió lo siguiente. Sí. Creo que sí. Bien, podríamos reaccionar realmente. Hola.
Ustedes, felicidades. Felicidades. Oye, y estoy feliz de que sea un niño. Sí, él está feliz. Puedes retroceder solo para hacerlo todo ahora. Sí. ¿Y tú, mamá? ¿Qué tomó tanto tiempo con las granadas allá? El papel estaba toda la forma hacia arriba en el policía. Oh, ¿así que estabas despegado? Sí, esa es la única parte. Yo estaba como, no importaría, sin embargo, simplemente se llamaría. Bueno, entonces ese ahí tomó un poco para mí, para como ese también. Quizás cuando lo lanzas. Como que eso es lo que temía. Sí, es como si el impacto fuera a explotar. O no salir. Te perdiste eso con la consola, porque no lo hizo. Sí, se supone que debes entrar. Ustedes tenían miedo de entrar y luego rompieron. Fuera de cámara justo aquí porque ustedes dos se estaban quedando. ¿Ustedes construyeron esto? No, no estabas. Lo vi. No era él. No era. Él se estaba enfocando y se suponía que ustedes debían. Entra en el marco y luego como. Sí, es un niño. También fue un poco difícil. Tratando como con uno ahí y uno allá para intentar y consigan su momento. Una vez que los encendimos, no había forma de regresar porque no tenemos más de esos neutrales de género. Sí, pero quiero decir, la granada de humo era como que no había mucho que nosotros podría hacer al respecto. Es solo al menos la destrucción que podríamos tenerlo. Pero, quiero decir, es lo que es. Quizás. Sí, Jeffrey dijo, y no, quizás podrías hablar sobre esto. Pero hay una probabilidad de síndrome de Down. Para el bebé. Pero es como 95 de cada 100% de probabilidad. Pero como no sabemos. De nuevo, incluso las cosas de género en estas pruebas interas. Dicen que es 99%, pero si realmente lees los testimonios, no es como si hubiera mucha gente que lo sea. Completamente el género opuesto. Obviamente tendríamos que buscar este marcador específico. ¿Es suficiente para contar con eso? Tiene una mayor probabilidad, pero no sabemos. Quiero decir, es tan temprano. Ellos manejan. Ya sabes, es solo que, ¿sabes cómo es hoy en día? No sabemos dónde va. Todo esto podría ser solo. No sabemos, y entonces todo está bien porque no estabas tú. ¿Están diciendo que yo debería tener síndrome de Down? Bueno, no era eso por ningún marcador. Eso fue solo por tu fémur. Relación con el tamaño de tu cabeza. Y dijeron que eso. De vez en cuando. Supongo que en ese entonces era una señal. Pero no era una prueba de sangre. Bueno, tienes que hablar con un médico. Aquí podemos observar algo que muchas personas parecen ignorar. Por un lado, vemos a una madre incapaz de procesar lo que acaba de escuchar. Una mujer que esperaba recibir una noticia feliz sobre el sexo de su bebé y que incluso había preparado un video especial para celebrarlo junto con su audiencia, y en lugar de eso, recibió una noticia devastadora. También vemos a la abuela, la madre de Jesse, intentando mantener la calma y encontrar algunas palabras de esperanza dentro de una situación sumamente complicada. Pero quienes más me llaman la atención son Jesse y su padre. El señor no necesita decir demasiado para transmitir el dolor que está sintiendo. Dolor por su hijo y evidentemente por su futuro nieto. Y a veces, cuando la vida te golpea de esa manera, mantener la compostura es lo único que te queda. Lo mismo ocurre con Jesse. Yo sé que para muchas personas no parece afectado. He leído comentarios diciendo que luce frío, distante, incluso indiferente, pero yo veo algo distinto. Veo a un hombre intentando mantenerse sereno mientras el mundo se le viene encima. Esos ojos, esa expresión y esa manera de aferrarse a explicaciones racionales me recuerda más a alguien que está entrando en una etapa de negación que a una persona sin sentimientos. Y creo que el propio Jesse lo confirma 4 días después, ya que el 26 de abril publicó el siguiente mensaje. Estábamos tan emocionados de celebrar la revelación de género en un video de Psycho con ustedes, pero en un verdadero giro del arte imita la vida, tuvo que haber un giro oscuro. La misma prueba genética que nos dijo que nuestro bebé sería un niño, nos reveló que tenía un 95% de probabilidad de nacer con síndrome de Down. Ustedes vieron una reacción bastante cruda de Ashley y mía, mientras ambos quedábamos conmocionados por
los resultados. Todavía estamos procesándolo hasta el día de hoy, pero no podríamos estar más agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido estas últimas semanas. Es un tema extremadamente delicado. El síndrome de Down conlleva un riesgo muy alto de aborto espontáneo y usualmente viene con defectos cardíacos, anomalías estructurales, problemas de desarrollo, una vida más corta, etc. Por más emocionados que estemos de convertirnos en padres, esto fue un golpe en el estómago. Queremos lo mejor para nuestro hijo y aún poniendo a Ashley en riesgo tantas preguntas y preocupaciones. Para complicar aún más las cosas, la compañía que emite la prueba genética Natera recientemente perdió una demanda por millones debido a que engañó a pacientes con resultados de prueba inexactos, a saber, falso positivo. Creo de todo corazón que esta es una de esas situaciones. El porcentaje de síndrome de Down es un error y nuestro bebé nacerá sin ningún problema de salud. Nos haremos una amniocentesis en alrededor de un mes para darnos una respuesta definitiva sobre la salud del bebé. Hasta entonces, solo mantendremos la fe de que todo saldrá bien. Gracias por estar con nosotros en este viaje, pase lo que pase. Hasta este punto de la historia podemos observar algo muy importante. Sí estaban devastados, sí tenían miedo, pero todavía conservaban la esperanza de que todo fuera un error. Todavía querían creer que la prueba se había equivocado. Todavía querían creer que su hijo nacería sano. Y justamente esa esperanza es la que nos lleva a la siguiente parte de la historia. Una difícil decisión. Ahora, continuando con el hilo conductor de esta historia y respondiendo a la interrogante de si estaban o no monetizando con el supuesto asesinato de su hijo, la realidad es que yo les pregunto algo muy sencillo. ¿Realmente creen que Jesse y Ashley pudieran prever este giro tan cruel del destino? Porque cuando revisamos sus publicaciones anteriores, no encontramos a dos personas preparando una estrategia de marketing ni buscando sacar provecho de una tragedia. Encontramos a dos futuros padres completamente emocionados, personas que esperaban un hijo sano, que estaban compartiendo uno de los momentos más felices de sus vidas y que querían hacer partícipes a sus seguidores de esa felicidad. Sin embargo, cuando recibieron el diagnóstico, surge una pregunta interesante. ¿Debieron quedarse callados? Y más importante aún, ¿realmente creen que la gente les hubiera permitido hacerlo? Por supuesto que no. Una vez que hicieron público el embarazo, cualquier cambio repentino iba a generar preguntas. Si de un día para el otro dejaban de hablar del tema, si nunca llegaba la revelación de género o simplemente desaparecían las publicaciones relacionadas con el bebé, la gente iba a preguntar qué había pasado y seguirían chingando y chingando, preguntando independientemente de la decisión que tomaran, porque esa es la realidad de exponer una parte de tu vida a internet. La audiencia siente que forma parte del proceso y por consecuencia exige respuestas como si las mereciera. Por eso me parece bastante ojete acusarlos de monetizar con algo así, porque seamos honestos, quisieran o no, tarde o temprano, la gente los iba a orillar a hablar del tema. Lo único que hicieron fue adelantarse a una conversación que sabían que inevitablemente iba a llegar. Y fue entonces cuando Jesse publicó el siguiente comunicado. Esta semana mi esposa y yo tomamos la difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la trisomía 21. La elección no se tomó a la ligera. Realmente apreciamos todas las historias personales que ustedes compartieron con nosotros, especialmente el apoyo incondicional que recibimos de los fans sin importar lo que decidiéramos. Sé que algunos de ustedes pueden estar muy decepcionados al escuchar esta noticia. Estamos devastados. Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley. Ella se sometió al procedimiento a principios de esta semana y está en recuperación. Afortunadamente todo salió sin problema, pero emocionalmente estamos agotados. La trisomía 21, también conocida como síndrome de Down, es causada por un cromosoma extra. Se debe a un error en la división celular como un fallo. Las probabilidades de que un bebé la tenga son de 1 en 1000. Cuando me enfrenté por primera vez a esta noticia, estaba conmocionado pero optimista. Si son un poco lentos intelectualmente, entonces lo haremos funcionar. Me comprometí a ser padre, pase lo que pase, pero simplemente no entendía del todo lo que implicaba el síndrome de Down. Una vez que lo hicimos público, quedó claro que la mayoría de la gente no sabe lo que implica el síndrome de Down. Y no es lo mismo que el autismo. El 50% de los bebés con síndrome de Down tienen defectos cardíacos. El 75% tendrá desafíos auditivos. Más del 50% tendrán problemas de visión, función inmune deteriorada, discapacidades del desarrollo, discapacidades de aprendizaje, desarrollo físico retrasado, bajo tono muscular, problemas estructurales en la cara, esperanza de vida reducida, etc. Lamentablemente la lista es larga, siéntanse libres de buscarla. El síndrome de Down no es una bendición, es objetivamente una mierda desde una perspectiva de salud. No me di cuenta de lo duro que es para el niño, por no hablar de la familia. Más a menudo que no, dependerá completamente de otros por el resto de su vida. El riesgo de aborto espontáneo también es cercano al 50%, lo que empeoró las cosas. Podría no ver nunca la luz del día y poner a Ashley en mayor riesgo. Hablamos con médicos, con amigos,
amigos, familiares y consejeros genéticos y supimos que hasta el 90% de las mujeres interrumpen su embarazo después de enterarse que el bebé tiene trisomía 21. Esto fue mucho más alto de lo que esperaba. Pensé que sería menos, dado que escuchar a tantos decir que lo mantuvieron o lo mantendrían. Creo que eso es porque la mayoría de las interrupciones ocurren en privado. Se siente vergonzoso, mucho juicio siendo emitido. Nunca piensas que estarás en este tipo de situaciones hasta que te sucede, y entonces las cosas cambian. A todos mis fans que han opinado sobre este tema y que tienen autismo, síndrome de Down o cualquier otra condición, los apreciamos, importan mucho y nos alegra que estén aquí. Los felicito a ustedes y a sus familiares por tener la fuerza y el coraje para seguir adelante. En cuanto a nosotros, tomamos una difícil decisión que creemos que a la larga será beneficiosa para nuestra familia. Afortunadamente, tuvimos una opción. Tomará un poco de tiempo seguir adelante, pero estamos emocionados de intentarlo de nuevo en el futuro y esperamos tener un mejor resultado. Los quiero y gracias por entender. Y debo admitir algo, más allá de que estés de acuerdo o no con la decisión que tomaron, este comunicado refleja bastante bien el estado mental en el que se encontraban, porque aquí no vemos a una pareja celebrando, tampoco vemos a una pareja orgullosa de lo ocurrido, ni mucho menos personas presumiendo una puta victoria. Lo que vemos son dos individuos agotados emocionalmente, dos personas que durante semanas tuvieron que consultar médicos, hablar con especialistas, escuchar opiniones de familiares, buscar respuestas y enfrentarse a una decisión que la mayoría de nosotros jamás quisiera tener que tomar. Y aquí hay algo que considero importante señalar. Mucha gente ha reducido toda esta situación a una frase extremadamente simplista: abortaron a su hijo porque tenía síndrome de Down. Sin embargo, cuando uno lee el comunicado completo, resulta evidente que la decisión no giraba únicamente alrededor del diagnóstico. También estaban pensando en las posibles cardiopatías, en los problemas auditivos, en los problemas visuales, en las complicaciones del desarrollo, en el riesgo para la salud de Ashley y en la posibilidad de que el embarazo terminara en un aborto espontáneo, que no solo significaba la pérdida del bebé, sino incluso hasta la muerte de Ashley. En pocas palabras, estaban tratando de valorar todo el panorama completo y no únicamente una condición aislada. Finalmente, después de más de un mes de incertidumbre, miedo, esperanza y consultas médicas, Jesse y Ashley llegaron a la conclusión de que no querían traer al mundo a ese niño bajo esas circunstancias, sin insultar a nadie, sin decir que las personas con síndrome de Down valen menos y sin exigir que otras familias hicieran lo mismo. Simplemente pidieron respeto para una decisión profundamente personal, y vaya que Internet decidió no concedérselo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Internet explotó. A raíz del comunicado que realizó Jesse sobre la decisión que él y su esposa habían tomado, surgieron un sinfín de personas alrededor del mundo opinando sobre el tema, tachándolos de todo tipo de cosas y deseándoles prácticamente el peor de los males. Como suele ocurrir en Internet, miles de personas se sintieron con el derecho de juzgar una situación que jamás han vivido y sobre la cual probablemente nunca tendrán que tomar una decisión. Y entre todas esas personas que opinaron al respecto, yo también publiqué un tweet que no será de utilidad para el resto del video, porque las respuestas que recibió nos permiten entender perfectamente la clase de argumentos que se están utilizando para atacar a la familia Ridgway. El tweet fue el siguiente: a mí me sorprende la desfachatez con la que la gente dice que están obligados a tener al morro. Esa gente no estará ahí aguantando todos los problemas que conlleva tener un hijo con ese mal, no solo el daño a los padres, sino más importante, la difícil vida que puede experimentar ese niño. Y sobre todo cuando la pareja ya no esté para cuidarlo, lo dejarán a su suerte en un mundo de gente hipócrita que pelea porque alguien nazca, pero le da la espalda cuando ya está aquí. Vean, con esto que comenté, que supongo para las personas que me siguen no es ninguna sorpresa, pues mi postura al respecto ya era bastante clara, comenzaron a llegar algunas respuestas que considero importantes de analizar, no porque sean particularmente inteligentes, sino porque representan bastante bien la forma en que una parte de la sociedad está abordando este tema. Así que vamos a analizar algunos de estos argumentos punto por punto, empezando por la vida de las personas con síndrome de Down. La realidad del síndrome de Down es que no es algo que se repite igual en todos los casos. Existen espectros muy variados y si bien las características faciales, los problemas de salud y las dificultades cognitivas que mencionamos al inicio suelen ser las más comunes, eso no significa que no puedan desarrollar otros problemas igual o incluso más graves, los cuales definitivamente limitarán el desarrollo de la persona en un sinfín de aspectos. Evidentemente, cuando alguien no puede valerse completamente por sí mismo, la responsabilidad recae única y exclusivamente en las personas
personas que decidieron traerlo al mundo. Y empecemos por un comentario que, para ser honestos, me causó algo de gracia. Ay, mira el adivino, deberías comprarte un billete de lotería, sabes el futuro. En Chile me siento como el primer Homo erectus que descubrió el fuego. Señora, esto no se trata de magia, se trata de probabilidad. Cuando ya te están diciendo que tu hijo viene con un 95% de probabilidades de tener síndrome de Down, aquí ya no estamos discutiendo si el morro lo tiene o no. Estamos hablando de la probabilidad de que los problemas de salud y las limitaciones asociadas a esa condición terminen afectando su calidad de vida. Porque esa es otra cosa que mucha gente parece no entender. Nadie está diciendo que una persona con síndrome de Down sea incapaz de ser feliz. Claro que pueden ser felices. Lo que se está analizando es la enorme probabilidad de que tenga que enfrentar dificultades físicas, cognitivas y médicas que una persona sin esas condiciones probablemente no tendría que afrontar. Ahora, si se refiere a que cuando digo que algún día la pareja ya no estará y el morro se quedará solo y usted se sorprende de que lea el futuro, bueno, señora, en teoría lo normal es que los padres mueran primero. Así funciona la vida. Pero si en su retorcida cabeza espera que el hijo se muera antes, entonces probablemente sería precisamente a causa de los problemas de salud asociados a la condición que usted está minimizando. Y fíjese qué curioso, muchos de los mismos que se indignan cuando alguien decide no continuar con un embarazo por este diagnóstico son los primeros en ignorar las dificultades reales que pueden acompañar a la condición, porque esto no se trata de hacernos pendejos, se trata de reconocer una realidad médica que existe independientemente de lo que usted y yo opinemos. Y por último, volviendo justamente al tema de la probabilidad, señora, muchas personas se han ganado la lotería entendiendo cómo funcionan las probabilidades, pero mientras usted siga creyendo que hablar de porcentajes es hacer magia, eso explica bastante bien por qué llegó a semejante conclusión. Ja, la historia que tienes que inventar para justificar ser mierda. La verdad, ese niño merecía vivir más que tú. Órale, entonces te molesta que se aborte a una persona porque tiene síndrome de Down, pero al mismo tiempo consideras que una vida vale más que otra. Qué curiosita es la gente, solo necesitó 2 renglones para contradecirse, porque quieren argumentar que las personas con síndrome de Down valen lo mismo que los demás, a lo que estoy completamente de acuerdo, pero después dice que mi vida vale menos, entonces eso de ser congruentes no es lo suyo, ¿verdad? Y no se trata de inventarse mamadas, se trata de entender el panorama completo, porque esto no es únicamente traer un hijo al mundo, también implica asumir la enorme probabilidad de que tenga que enfrentar problemas de salud, limitaciones y tratamientos que no merece padecer. Y aquí es donde entra algo importante. Mucha gente cree que el dinero resuelve todo, que como la familia Ridgway tiene recursos económicos, entonces automáticamente cualquier problema desaparece, pero no funciona así. El dinero puede comprar mejores médicos, mejores tratamientos y una mejor calidad de vida. Lo que no puede comprar es una cura para los males que vienen con el síndrome de Down. Por lo tanto, la decisión no giraba alrededor de si podían mantener al niño o no, giraba alrededor de si estaban dispuestos a asumir el riesgo de traer al mundo a un hijo que probablemente tendría que enfrentar dificultades permanentes durante toda su vida, incluso cuando ellos ya no estén. Y eso, les gusta o no, es una decisión mucho más compleja de lo que algunos comentarios intentan hacer parecer. Los Provida. Si bien es verdad que todos los comentarios que veremos provienen de personas pro vida que consideran que el morrillo debió nacer, esto me parece interesante analizar porque, en lugar de responder a lo que uno realmente expone, buscan tergiversar el argumento de reducirlo únicamente a que eres un asesino. Y es interesante por muchos factores, pero pasemos al primero. Celebras eliminar a las personas con síndrome de Down antes de que nazcan, so pretexto de acusar que quienes las defienden en realidad no las quieren. Vaya, ustedes no las quieren, así que yo las mato. Bien, son concebidas. A ver, papito, hay una gran diferencia entre defender la decisión de 2 padres sobre si traer o no al mundo a su hijo con síndrome de Down por los riesgos y dificultades que esto puede conllevar tanto para ellos como para el propio menor, y decir que uno celebra eliminar personas con síndrome de Down. Porque esto no es cuestión de celebración. Nadie está festejando nada. Simplemente se trata de afrontar una situación extremadamente complicada de forma realista. Porque quienes van a vivir las consecuencias de esa decisión, para bien o para mal, serán los padres y el menor. Nadie desde afuera opine a favor o en contra, será responsable de ello. Y todavía dice, si no los quieren, entonces los matan. Bueno, entonces en el supuesto que planteo, donde los padres ya no están, ¿qué propones tú? Porque la realidad es que la mayoría de las personas que exigen que nazcan tampoco estarán ahí para hacerse responsables después. Entonces, no se trata de encontrar una solución perfecta, porque no la hay. Se trata de determinar cuál de 2 escenarios es menos perjudicial desde la perspectiva de los padres
padres que tendrán que vivirlo. Nadie los obligó a culiar, que hagan lo que quieran, total es su hijo. Si ellos no lo respetan y no le dan el valor que se merece porque lo ven fallando y una carga en el futuro, allá ellos. Pero no existe eso de matar por humanidad o evitar un futuro deshonroso. Primero que nada, no sería deshonroso, sería desastroso, porque aquí no estamos hablando de honra, estamos hablando de salud, calidad de vida y responsabilidad. Y segundo, al chile, qué comentario tan idiota. Entonces, un acto que realiza prácticamente toda la humanidad o que algún día lo hará, tiene que tener como consecuencia obligatoria aceptar cualquier resultado sin posibilidad de decisión alguna. Y comentas que lo ven fallando. Bien, según Juana Inés Navarrete Martínez, coordinadora de genética del Departamento de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, comenta: no es que sea hereditario, se podría considerar un accidente que ocurre por un error aleatorio e inusual en la dirección celular durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo, o durante el desarrollo inicial del feto en el útero. El niño no es un error, pero la alteración genética que da origen a la condición sí surge de un error biológico en el desarrollo celular. Entiendo la empatía y qué bueno que exista, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y fingir que todo es color de rosa, porque claro que una condición de este tipo puede convertirse en una carga emocional, económica y física para una familia y también puede representar enormes dificultades para quien la padece. Si esa es tu excusa para matar, ¿a cuántos tienes en la mira para evitar que sigan sufriendo? No es matar, es prevenir, porque si tú me preguntarías si mataría a todas las personas con síndrome de Down del planeta, mi respuesta es que eres un puto pendejo. Jamás me pasaría por la cabeza justificar quitarle la vida a un ser humano por algo que no es su culpa, porque esas personas ya están aquí, tienen derechos y merecen respeto. Ahora, cuando hablamos de un feto que todavía no siente, no es consciente de su propia existencia y ni siquiera ha desarrollado la capacidad que asociamos con una persona, estamos hablando de una situación completamente distinta, porque lo que se busca evitar no es la existencia de personas con síndrome de Down, sino las consecuencias que esa condición podría traer para un futuro hijo en particular. Y esto no lo defiendo únicamente a raíz del síndrome de Down, lo defiendo en cualquier circunstancia donde los padres no puedan garantizar las condiciones mínimas que un niño merece para desarrollarse plenamente, ya sea por cuestiones económicas, psicológicas, emocionales o familiares. Porque la realidad es que allá afuera existen millones de niños sufriendo por circunstancias que jamás eligieron, niños que crecieron sin ser esperados, sin ser queridos o en entornos incapaces de satisfacer sus necesidades más básicas. Y un niño no merece eso. Un niño merece crecer en un entorno de amor, estabilidad y cuidado, independientemente de la condición que tenga. Por eso mismo, les comenté en su momento que me realicé la vasectomía, porque también es una forma de prevención y de evitar llegar a situaciones como estas. Y por la misma razón, considero que una pareja debe tener la posibilidad de decidir si pueden o no asumir la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo. Y téngalo presente porque más adelante volveremos sobre este punto con mayor profundidad. Eugenesia. Bien, este creo que es uno de los argumentos que mucha gente suele lanzar cuando se toca un tema tan delicado como el que venimos desarrollando a lo largo del video. Primero debemos entender qué es la eugenesia, y esta se define como la creencia refutada de que la reproducción selectiva de ciertos rasgos humanos hereditarios puede mejorar la aptitud de generaciones futuras. Para los partidarios de la eugenesia, la aptitud corresponde a una visión reducida de la humanidad y la sociedad que surge directamente de ideologías y prácticas de racismo, colonialismo, capacitismo e imperialismo científico. Y bueno, como parece ya costumbre, las personas en internet te tacharán de cualquier pendejada simplemente porque no están de acuerdo contigo. Pero hubo un comentario que en realidad es mención a otro post que nos ayudará bastante con este asunto de la eugenesia y que considero importante analizar parte por parte. Qué tristeza pensar que durante siglos las personas con discapacidad fueron discriminadas, escondidas por sus propias familias y tratadas como si valieran menos que los demás. Fueron necesarias décadas de concientización, lucha social y reconocimiento de derechos para que se entendiera algo tan básico como que son personas con la misma dignidad humana que cualquiera. Y aquí le doy totalmente la razón, porque si de por sí la vida de muchas personas con discapacidad podía ser complicada, la sociedad fue durante mucho tiempo extremadamente cruel con ella. No existe justificación para discriminar, humillar o tratar como menos humanos a quienes son diferentes en cualquier sentido. Así pues, cualquier persona, independientemente de sus características físicas, mentales o de salud, tienen exactamente
exactamente los mismos derechos que cualquier otro ser humano. En eso no hay discusión. Y es justamente por eso que considero que este comentario comete un error cuando continúa diciendo: y ahora, en pleno 2026, reaparece la misma deshumanización disfrazada de progreso. La idea de que una vida con síndrome de Down no merece ser vivida, que hay seres humanos cuya existencia vale menos que la de otros. Bueno, aquí ya valió madres, porque nadie está diciendo que una vida con síndrome de Down valga menos que otra. Nadie está diciendo que una persona con síndrome de Down tenga menos dignidad humana. Nadie está proponiendo quitarle derechos a quienes ya viven con esta condición. Lo que se está discutiendo es algo completamente diferente. Se está discutiendo si unos padres tienen derecho a tomar una decisión reproductiva cuando reciben un diagnóstico prenatal que implica riesgos, limitaciones y posibles complicaciones para el futuro de su propio hijo e inclusive de ellos. Porque hay una gran diferencia entre respetar y garantizar los derechos de una persona que ya existe y romantizar una condición médica ignorando las dificultades reales que puede conllevar. Y aquí es donde muchos intentan meter todo en el mismo saco. No todas las discapacidades son iguales, no todas las condiciones médicas tienen las mismas implicaciones y no todos los diagnósticos presentan los mismos riesgos para la calidad de vida de una persona. Precisamente por eso cada caso debe de analizarse de manera individual. Por eso la decisión no gira en torno a si una persona con síndrome de Down merece vivir. La discusión gira en torno a si una persona debe tener la posibilidad de decidir cuándo recibe un diagnóstico de esta naturaleza antes del nacimiento. Es una discusión repugnante, con claros tintes eugenésicos que recuerda las peores páginas del siglo XX. Lo más alarmante no es solo que se diga, sino que se diga con orgullo. Y aquí es donde creo que se utiliza la palabra eugenesia muy a la ligera, porque esto no es eugenesia. La eugenesia busca seleccionar qué personas son deseables para la sociedad y cuáles no. Busca mejorar artificialmente una población eliminando o evitando ciertos grupos humanos. Aquí nadie está proponiendo perseguir personas con síndrome de Down. Nadie está planeando quitarles derechos. Nadie está diciendo que sean inferiores. Y mucho menos existe una política para impedir que nazcan. Lo único que se está defendiendo es el derecho de una familia a tomar una decisión sobre su propio embarazo. Y eso es una enorme diferencia. Además, nadie anda celebrando estas decisiones como si fuera motivo de orgullo. Al contrario, si algo quedó claro en el análisis del caso de Jesse y Ashley es que fue una experiencia devastadora para ambos. Nadie ve a esa pareja feliz, nadie los ve festejando. Lo que vemos son a dos personas enfrentándose a una situación extremadamente dolorosa y tratando de tomar la decisión que consideran mejor perjudicial para su familia. Y aquí entra un punto fundamental. Yo personalmente no podría poner en riesgo a mi esposa por ningún hijo, tenga o no alguna discapacidad, porque desde el momento en el que hablamos de un embarazo, también estamos hablando del bienestar de la madre, y eso es algo que muchas veces se pierde por completo en este debate. La dignidad humana no depende de la inteligencia, de la salud ni de la utilidad que alguien pueda tener para la sociedad. Cuando empezamos a decidir qué vidas merecen existir y cuáles no, estamos cruzando una línea muy peligrosa. Esto no se trata de ponderar quién merece más o quién merece menos vivir, porque son un gran conjunto de factores los que envuelven una decisión tan importante como interrumpir o no un embarazo. Y la realidad es que pareciera que quisieran apuntar a que el aborto únicamente se utiliza en este tipo de casos, cuando la realidad es que esa decisión recae exclusivamente y ni siquiera en el padre, sino principalmente en la madre, quien, independientemente de que el producto tenga una discapacidad o no, tiene la libertad de decidir si continuar con el embarazo o decide interrumpirlo, asumiendo todas las responsabilidades que cualquiera de esas decisiones conlleva, porque un hijo es una responsabilidad que uno como padre está obligado a asumir durante el resto de su vida. La dignidad humana no depende de factores específicos, sino que es un derecho que funge como principio jurídico rector que permite que todos los demás derechos puedan ser gozados. En ese orden de ideas, también tienes que entender que existen circunstancias donde un niño, por limitaciones de todo tipo, y no únicamente relacionadas con una discapacidad, podría no tener acceso pleno al cumplimiento de sus derechos. Por eso, es necesario entender que también puede ser un acto de responsabilidad como padre, aunque te queme en el alma, preferir no traerlo al mundo antes que traerlo y no brindarle sus derechos. Ahora bien, considero igualmente peligrosa esa evidente romantización de ciertas condiciones, porque entonces la pregunta es, ¿hasta qué grado? ¿Ustedes serían capaces de evitar que la medicina evolucione únicamente porque consideran que si un bebé viene con una condición determinada, entonces está obligado a vivir con ella? Porque siendo congruentes, eso implicaría también oponerse a cualquier avance médico que busque prevenir o corregir problemas congénitos antes o después del embarazo. Y creo que ahí es donde el argumento comienza a valer verga. Digo, supongo que entonces ustedes tampoco recomendarían el ácido fólico durante el embarazo, aun cuando se sabe que su consumo ayuda a prevenir ciertas anomalías congénitas como la espina bífida o la anencefalia. Y no lo hacemos porque consideramos que las personas que nacen con esas condiciones valgan menos. Lo hacemos porque justamente buscamos prevenir un posible daño y
mejorar la calidad de vida de quienes van a nacer. La prevención médica existe por una razón, por algo se vacunan a los niños, por algo se les administran vitaminas, por algo existen controles prenatales, por algo se buscan tratamientos cada vez más eficaces para enfermedades que antes eran incurables y por algo se cuida a los hijos incluso desde antes de que nazcan, porque independientemente de cualquier postura ideológica, ningún padre quiere que su hijo tenga que enfrentar dificultades que podrían evitarse. Entonces, si bien es cierto que las personas con cualquier discapacidad gozan exactamente de los mismos derechos que todos nosotros, no podemos caer en la idea de que reconocer esa igualdad implica renunciar a prevenir enfermedades, corregir condiciones o mejorar la calidad de vida de las personas cuando la medicina nos da la posibilidad de hacerlo. Porque una cosa es respetar a quienes viven con esa condición determinada y otra muy distinta es desear que más personas tengan que vivir con ella cuando existen formas de prevenirla o reducir sus efectos. Y creo que confundir ambas cosas es uno de los errores más pinches pendejos dentro de esta discusión. Derechos reproductivos. Dejo este tema al final porque considero que es el foco central de todo este asunto y algo que jurídicamente responde quién es la persona que tiene el derecho de tomar esa decisión. Además, es un tema que me resulta bastante interesante y algún día sabrán por qué. Pero por lo pronto, es importante entender la magnitud que tienen estos derechos, su relevancia y sobre todo su alcance. Como estamos hablando de un caso muy general, nos mantendremos en el derecho internacional público y específicamente en lo que nos tiene que decir la ONU sobre los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede ejercer su sexualidad de manera independiente de la reproducción. Esto refuerza precisamente lo que ya mencionábamos cuando uno de los pendejos anteriores decía nadie los obligó a culiar, porque una persona puede decidir tener relaciones sexuales y eso no significa que necesariamente tenga que perseguir un fin reproductivo. Ahora, algo que claramente no se está representando en el caso de Jesse y Ashley es el derecho a estar libre de discriminación, presión o violencia respecto de sus decisiones reproductivas. Porque si bien es cierto que ellos hicieron público el tema, eso no justifica que haya personas amenazándolos, deseándoles la muerte y escribiendo un sinfín de mamadas en su contra. Y por último, algo muy importante, el derecho a decidir libremente respecto de la reproducción, es decir, de manera informada y libre de presión, discriminación o violencia, si se desea o no tener descendencia, cuántos hijos tener, el intervalo entre nacimientos, el acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual y reproductiva y en los países donde sea legal, la interrupción del embarazo. Ven que aquí no se menciona cuáles son las condiciones específicas que una persona debe cumplir para querer tener o no un hijo. Lo que se protege es la libertad de tomar esa decisión. Y aquí es donde mucha gente parece perder de vista algo fundamental. Estamos hablando de un derecho humano contemplado en tratados internacionales pertenecientes a una persona que ya está aquí, que ya existe y que es titular de derechos. Y déjenme decirles algo, independientemente de su opinión personal, nadie tiene derecho a inmiscuirse en la decisión que tome otra persona respecto a su reproducción. Puedes opinar, puedes estar de acuerdo o desacuerdo, puedes incluso considerar que tomó una mala decisión. Lo que no puedes hacer es convertir esa opinión en una forma de hostigamiento, persecución o violencia contra alguien que simplemente está ejerciendo los derechos que le corresponden por el simple hecho de ser humano. Y por último, si tú estás completamente seguro de que Jesse y Ashley debieron tener a ese bebé, no te preocupes. Nadie está buscando obligarte a tomar las mismas decisiones que ellos. Ellos tomaron la suya, pero nadie está coartando la tuya. Esperemos que el día que tengas un hijo, este salga con alguna condición y que le des todo el amor que se merece o tomes la decisión que en ese momento consideres correcta. Porque al final eso es precisamente lo que estamos defendiendo aquí. La libertad de decidir y la responsabilidad de asumir las consecuencias de esa decisión. Conclusión. Y bueno, raza, al chile no pensé extenderme tanto. La verdad es que aunque parezca un tema que muchos reducen a un simple yo creo tal cosa o yo creo tal otra, la realidad es que va mucho más allá de eso. Quiero que nos quedemos con algo importante. Debemos respetar a las personas y sus derechos. Las decisiones que tomen no son una justificación para atacarlas, amenazarlas o perseguirlas. Del mismo modo, ninguna condición física, mental o de salud es motivo para ver a alguien como inferior o menos valioso que los demás. Cada uno de nosotros sabe qué puede ofrecerle a sus hijos. Cada uno de nosotros
todo, sabe también cuáles son sus límites, sus capacidades y lo que busca para ellos. Y al final del día, únicamente a la persona que tendrá que asumir las consecuencias de esa decisión le corresponde tomarla. Podrán estar de acuerdo o no con Jesse y Ashley, podrán considerar que hicieron lo correcto o que se equivocaron, pero lo que no podemos hacer es olvidar que detrás de toda esta discusión había dos personas enfrentándose a una de las decisiones más difíciles que probablemente tendrán que tomar en toda su vida y que solamente les compete a ellos. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Star Wars Freak y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordecai Sermecha, Alexa LB, Antua Sala, Zeta Dignovis, Miguel Bravo, Hola Yoser Cosmar, SG88, Arnis Castro, José Pablo, Soy Rob, Orochi Berset, Héctor Valdés, Axix Art, Paino, José Samuel, Imelda Márquez, Jesús Reyes Vázquez, Javier Uchis, Hex, Ángel GSC, Chris Alex, Alex, Trisán de Aurora, Jack y Sacanino. Asimismo, con un saludo a los príncipes del infierno: se borró el canal, Isre, se borró el canal, Un güey sin futuro, no lo sé tú dime, Yuyuko, Uyol, Ázaro del Queso, Bélico y Buki Freak, Epic Miao, Mapi Zapote, Diego Giovanni, otro Felipe más, el Asriel, Chris, Perruno, Brandon Won, Juan Falso, La Yaru, Axel 117, Badio, El Codicioso, Kush por Cero, Luis y Razabal y Cybercore. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Kazday, Kimei, La Uva Sin Papá, Arturo RR, C. Papu, F. Craven, Demesis, Tomás Aguirre y Trizan. Y con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Mark Moon. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoramos con todo el corazón. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.